Bueno, la historia de la librería es un poco la pasión que tenía mi padre por los libros. Entonces, en 1959, él abrió una pequeña librería de Lance, de compraventa de libros, y ahí pues estuvieron ya como 10 años vendiendo, comprando libros. Salíamos a la Plaza Redonda, bueno, salía a la Plaza Redonda, y cuando salía a veces llegaba con más libros de los que llevaba, de tantos que compraba. Pero una vez pasado ya esta primera etapa de estos 10 años, también tuvimos otras sucursales en la Gran Vía Marqués del Turia, en Ramón y Cajal, ayudado por la familia que estaba en paro en esos momentos. Pues hubieron otras librerías más chiquititas también abriéndose en diferentes puntos de Valencia. Y finalmente en el año 1975 se abrió esta, que era la más grande, y ya todo el mundo se reunió y se centralizó en esta para poder atenderla. Aquí ya tuvimos un servicio de libros de novedad, junto a los libros de Lance, y así estuvimos funcionando durante unos años, hasta 1900, creo que era en los años 80 o por ahí, que decidimos también hacer publicaciones de libros antiguos, de copias de facsímiles. Tenemos una buena colección de libros facsímiles, 1200 títulos, que unos 500 aproximadamente se refieren a Valencia y el resto, unos 700, son de raros y curiosos, cosas curiosas, libros que se editaron en el 1800, en el 1700 incluso alguno de ellos, 1900 la mayoría, y es una buena colección la que disponemos ya en la librería. Y esto es lo que más nos ha entusiasmado a hacer, aunque es un poco ruinoso porque realmente son una edición muy modestita, pero es un orgullo para nosotros dar a conocer estos libros que teníamos también nosotros en nuestro archivo e incluso de muchos clientes que también nos prestaron sus libros para poder editarlos. La librería es una librería general, tenemos de todo, desde libros técnicos, textos, clásicos, políticos, de todo. Es librería de fondo general, hay de todo. Bueno, por ejemplo, hemos cogido a Eduardo Mendoza, son libros actuales de ahora, El enero de la bolsa y la vida, que, bueno, con su satírica actual que tiene, te puedes reír muchísimo, es un libro divertido y una literatura genial para pasar un buen rato, ¿eh? Después también tenemos a una chica, Carla Montero, que es el primer libro que ha editado. Es un libro que está ambientado en la época de París, cuando la ocupación nazi. Está muy bien escrito y se lleva solo, o sea, es de estos que los coges y no lo dejas. La tabla Esmeralda se titula, ¿vale? El próximo es una segunda parte, por ejemplo, de Almudena Grande, El lector, de Julio Verne, que es un libro también que habla de la guerra civil. Bueno, la historia de un muchacho durante la guerra civil. Estos son 6 partes, esta es la segunda, y también es un libro que entretiene muchísimo y está muy bien documentado. Se divierte uno y mucho con él. Y por último hemos cogido a Galeano, Los hijos de los días. También es el último libro de Galeano, que es un pensador, un poeta, un filósofo y un señor que entiende de la vida. Vale la pena leerlo, ¿eh? Hijos de los días. Esto es la librería París-Valencia. Estamos ubicados en la calle Pelayo, al ladito de la Estación del Norte. Y nada, ofrecemos nuestro fondo a todo el público que quiera, porque al ser librería general y tener también compartir libros de oferta, es un atractivo importante para poder visitarnos. Eso es todo.